Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto de saludarles en esta tarde de sábado 14 de enero de este 2023. Su servidor y amigo Fernando Fait les agradece la sintonía, el acompañamiento en su programa En la Esquina del Parque, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí por el Facebook Live de En la Esquina del Parque, Facebook Live de Antena 6 y por supuesto en la plataforma de Antena 6 a lo largo y ancho del país en 10 cableras, que en algún instante del programa vamos a estar saludando a cada una de esas cableras donde pueden ver Antena 6. Hoy es nuestro programa 1857, en este que es el 14º día del año, apenas 14 días. Está empezando este 2023, nos quedan 351 días de este año 2023, que deseamos sea un año especial, maravilloso para todo el país, para todos los ciudadanos y especialmente para usted con su familia, con su trabajo y en su comunidad. Para el día de hoy, un tema que está en el quehacer nacional, pero que muchos costarricenses dicen no conocer, no entender, o hay otros que también en algunas encuestas dicen no haberse enterado. Por eso para la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre los trolls y su presencia en el quehacer político costarricense, empezando posiblemente por saber que es un troll, que hemos venido oyendo mucho en las últimas semanas. Por eso en algunos minutos vamos a estar ya con nuestros invitados, don Elliot Cohen Riva, quien es estratega de contenidos digitales, y don Daniel Calvo Sánchez, analista político, para conversar con ellos en esta hora y media, hora 45 de programa, sobre este tema y cómo se está construyendo todo este proceso a nivel de medios de comunicación, de partidos políticos, Tribunal Supremo de Elecciones, pero lo más importante, que usted y yo como ciudadanos podamos entender de dónde viene y a lo mejor hacia dónde va esto. Por eso, muchas gracias por acompañarnos y como siempre, para iniciar nuestro programa, hacemos un viaje por la historia nacional y mundial. Permítame que nos vayamos a nuestra sección en un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 14 de enero de 1514, el rey Fernando el Católico autoriza mediante real cédula el matrimonio de españoles con indias. Con ello trata de dar un carácter igualitario a sus conquistas. A pesar de ello, habrá escasos matrimonios mixtos. 14 de enero de 1742. En Greenwich, Reino Unido, muere el astrónomo Edmund Halley, que desde temprana edad se sintió atraído por las matemáticas, apasionándole la investigación estelar, gracias a las enseñanzas del astrónomo real John Flastint, gran amigo de Isaac Newton. Le animó a escribir su Principia Mathematica, cuya teoría de la gravitación universal le impulsó siguiendo una teoría suya que definía la existencia de cometas de trayectoria elíptica a calcular por primera vez la órbita de un cometa, el que pasó en 1682 anunciando que era el mismo que había sido visto en 1531 y 1607 y que volvería a observarse en 1758. En su honor se dará a ese conocido cometa su nombre, Halley. 14 de enero de 1876. Alexander Graham Bell registra en Estados Unidos la patente del teléfono. El próximo 10 de marzo lo pondrá en práctica. 14 de enero de 1888.
se funda el Colegio Superior de Señoritas en la administración del presidente don Bernardo Soto Alfaro y por iniciativa de su ministro de Educación, don Mauro Fernández Acuña. Fue declarado Institución Benemérita de la Educación Costarricense en 1994. 14 de enero de 1900, en el Teatro Constanzi de Roma, Italia, se estrena el éxito Tosca, una ópera en 3 actos, drama psicológico de mentira y duda compuesta por Giacomo Puccini, uno de los más grandes exponentes de la ópera verista. Por la violencia y el realismo del texto, el libreto es de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, basado en un inmenso drama del teatro La Tosca de Victorien Sardou, presentado en París en 1887. 14 de enero de 1957, fallece en Hollywood, Estados Unidos, de un cáncer de garganta Humphrey Bogart, galán de cine americano y Oscar al mejor actor en 1951 por La Reina de África. Y en un día como hoy, 14 de enero de 2011, el presidente de Túnez, Sini El Abidine Ben Ali, abandona el país con destino a Arabia Saudí ante la imposibilidad de frenar las protestas que exigen su dimisión tras 5 mandatos de autocracia. El desempeño entre la juventud más preparada académicamente, el deseo de instaurar un régimen democrático que garantice las libertades, los salarios de miseria que cobran trabajadores y campesinos, la corrupción desmesurada y el saqueo de bienes públicos perpetrado por la familia presidencial durante lustros, iniciaron el pasado 17 de diciembre esta revuelta popular que se ha cobrado decenas de vidas y que hoy desemboca en el exilio del que ha sido presidente del país durante 23 años, al que acusan de la corrupción y el desempleo. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. Priorizamos tu bienestar, porque un gesto amable y cálido supera 1000 palabras. Compartimos un sueño y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja soñamos juntos. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. Este mensaje es para hablarte de los estafadores. Los verdaderos enemigos. Quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Y robarnos lo que tanto nos ha costado obtener. Porque estamos cansados. Pero juntos hacemos lo posible por ganarle. Porque nos han atacado. Y hemos sufrido. En la esquina del parque.
Gracias por continuar con nosotros, 3 de la tarde con 10 minutos en su programa En la Esquina del Parque. Saludando muy especialmente a quienes nos siguen por Antena 6 en Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Tico Línea, Canal 219 y por supuesto en Cable Santos, Canal 267. Como les había comentado, vamos a conversar hoy sobre los trolls y su presencia en el quehacer político costarricense. Tenemos dos invitados de mucho nivel, como siempre lo buscamos aquí en su programa En la Esquina del Parque, don Elliot Cohen Riva, estratega de contenidos digitales, y don Daniel Calvo Sánchez, analista político. Creo que ya tenemos a los dos con nosotros de manera remota, así que muy buenas tardes En para la ambos, Esquina del para don Parque Elliot y para don Daniel. Ahí los veo muy bien a don Elliot con cafecito en mano a esta hora de la tarde, y don Daniel. Don Elliot, buenas tardes, gusto saludarlo. Buenas tardes, aquí disfrutando un café de la zona de Los Santos, por supuesto, el buen café de Costa Rica. Muchas gracias. Don Daniel, Cartago por la pista, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, encantado de estar con vos y de compartir con Elliot y para conversar de este tema que ha dado mucho de qué hablar para cerrar el 2022 y estos inicios de 2023. Muchas gracias a ambos. Don Elliot, usted especialista en contenidos digitales. Dicen las encuestas que alguna gente no sabe qué son troles ni saben de este tema. Si usted puede contarnos para iniciar, para ilustrarnos, qué es un troll y cómo es que sale esta denominación a lo que hacen. Yo no sé si decirlo, si personas, si máquinas. Cuéntenos un poco para iniciar este proceso con el tema de hoy, don Elliot, si es tan amable. Sí, con muchísimo gusto. Un troll, digamos, el principio que tiene es lo que podríamos llamar un impulsador de ventas. Usted se acuerda que a veces cuando uno va por un automercado entre los pasillos y le aparece una muchacha o un muchacho ofreciéndole un producto e induciéndolo a usted a comprar un producto. Un troll es un impulsador de ventas en el mundo virtual, en el internet. Exactamente ese es el principio, digamos, que tiene. Lo que hace es apoyar o defender un producto, un servicio, una causa, una persona, un candidato, lo que sea. Desgraciadamente, ¿verdad? Hay troles, digamos, buenos y troles malos, ¿verdad? Hay troles, que su función es básicamente eso, andar promocionando, llevando contenido sobre un producto, una cosa, y hay otros pues que lo que hacen es dañar, sembrar odio, sembrar mentiras, fake news, ¿verdad? Crear polémica, generar discusiones a veces un poco acaloradas, ¿verdad? Y de esos troles hay también troles reales, es decir, como el impulsador, que son personas que se les pagan para que hagan un trabajo, ¿verdad? Como un impulsador de ventas, pero también hay algunas otras que permite la virtualidad que puede ser una persona que hace diferentes perfiles, que detrás de eso no existe una persona física conocida, ¿verdad? Como es el caso que hemos visto recientemente de Pietro, que no es una persona registrada ni nada, sino que es un personaje creado por otra persona, ¿verdad? Esos son otro tipo de troles. Básicamente, así a grandes rasgos, podemos decir que eso es un troll. Usted hace no es una presencia de solo 2022. ¿Desde hace cuánto a nivel digital se da la presencia de estos troles con todos los tipos que usted ha dado? Porque es importante, yo creo, para educación de la gente,
que este no es un tema reciente y que tampoco aparece recientemente en la política nacional, pero tal vez en términos generales, más allá de entrar todavía en el término de la política costarricense, ¿desde cuándo empiezan a generarse estos troles digitales, ya sean personas o perfiles creados, don Elliot? Desde que se creó la internet, desde que aparecieron las plataformas, existen troles. Troles básicamente son personas o identidades no conocidas, digamos, que no se les puede decir verdaderas, irlas a buscar un registro civil de un país o que tengan una dirección física real, que uno sepa quiénes son. La gran mayoría no son así, no presentan la verdadera identidad de la persona, ¿verdad? Y desde que se creó la internet existen, y existen no solo en la política, que quedemos claros, ¿verdad? Los troles existen también para muchas otras cosas, en la farándula, en el comercio, en fin. Desde el punto de vista estricto, digamos, son como unos impulsadores de ventas, como le decía anteriormente, ¿verdad? Eso es la realidad. Existen desde siempre que existen las plataformas digitales. Daniel, vos decías que para el año 2022 el cierre con el tema de los troles era un tema que cambiaba un poco lo que fue la dinámica que venía del país en este ámbito de la política. Con estos criterios que nos compartía don Elliot, ¿cómo definir este perfil? Porque yo insisto, y en lo que dice don Elliot, no es primera vez que teníamos presencia de troles políticos. Recordábamos para otras campañas anteriores donde se decía, me recuerdo cuando don Antonio Álvarez de Santi fue candidato, que aparecía con muchos likes y con comentarios de gente de supuestamente miles de kilómetros lejanos a Costa Rica. ¿Cómo ha sido este fenómeno desde la perspectiva del analista político, no de ahora, sino desde siempre, en esta concepción de los troles ya presentes en el quehacer político, Daniel? Mira, Fernando y Elliot, yo podría decir que, como ustedes bien lo han acotado, no es un tema reciente. Inclusive yo recuerdo ya desde hace ya bastantes años, desde el Tratado de Libre Comercio, pues un poco ya cómo empezaban a existir pues estos personajes ficticios para intentar, a fin de cuentas, pues yo diría encauzar, encaminar y también creo que hasta cierto punto manipular un poco el tema de la opinión pública. Yo no sé, o no me gustaría decir que hay troles buenos o hay troles malos. Creo que eso dependerá de los gustos de cada quien. Lo cierto y lo que a mí me parece es que esto tiene repercusiones en el ámbito real, y eso es lo que a mí me preocupa. Cuando uno, por ejemplo, se empieza a ver, está observando, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, una conferencia de prensa, etcétera, y empieza a ver ya sea una enorme cantidad de comentarios a favor, una enorme cantidad de comentarios negativos, uno realmente pues empieza a preguntar, y sobre todo las personas que no conocen, ahora que ustedes también mencionaban un sondeo o una encuesta donde no toda la gente está relacionada con este fenómeno, uno empieza a cuestionarse si ese apoyo o si esas críticas realmente son ciertas o no. El tema es para las personas que las asimilan como verdaderas, porque en ciencia social lo que existe es el teorema de Thomas, que lo que viene a decir en resumen es que cuando temas, por decirlo así, ficticios o falsos se dan por ciertos, pues terminan de tener consecuencias también en un plano real, en un plano cierto. Y eso es lo que yo creo que es justamente el objetivo, lo que buscan este tema de los troles, y que te decía, pues tiene repercusiones en el plano real. Uno es, por ejemplo, el respaldo del presidente de la República. Creo que estamos viendo un fenómeno, diría yo, inusitado en época reciente, con un presidente que ha logrado un enorme respaldo, y ahora, por ejemplo, que ha surgido, el tema de los troles, uno lleva a decir, bueno, ese apoyo realmente será del todo cierto, será que está encaminado o que lo están encauzando
de alguna manera, y eso, Fernando, tiene también un capital político que le ha permitido al gobierno, uno, manejar ciertas actitudes con la prensa, que lo conversaba yo con vos hace unos días. Solo creo que el presidente puede darse el lujo, en razón de su popularidad, de tratar, así como ha venido tratando a la prensa despectivamente, y que incluso, y aquí se me saldrá el sesgo legislativo que tengo, tiene repercusiones en el Congreso. Tiene una magnitud, por ejemplo, que ustedes han visto que es dentro de la Comisión de Financiamiento Real, donde se ha llevado a cabo esta investigación, y que me parece que puede dinamitar puentes, sobre todo porque lo que al menos ha saltado a la luz pública es que muchos de esos troles estaban o tenían como tarea perjudicar la imagen de algunos diputados, de algunas fracciones, y eso, te digo, es grave porque puede dinamitar o puede distorsionar la relación entre las fracciones, entre el Poder Ejecutivo y algunas de estas cosas, y tener consecuencias en el plano real cuando el Poder Ejecutivo tenga que recurrir a esas fracciones para la aprobación de proyectos importantes. Gracias, Daniel. Vos haces una afirmación de los buenos y los malos. Yo quisiera preguntarle a don Elliot, a partir de la experiencia en la estrategia de contenidos digitales, si existen ofrecimientos de servicios, controles para buenas acciones, y si existen servicios de otro tipo, porque es curioso que la función de este troll es muchas veces desprestigiar, en este caso al político. No sé si también cumplirá esa función con un producto, de emitir criterios en contra de un producto, o si también se ofrece algún tipo de servicio por levantar la imagen, hablando positivamente, que también lo planteaba Daniel en cuanto al presidente. Lo único curioso también que nos deja Daniel es que tendría que ser coincidente que la gente que sigue la dinámica de las redes sociales y ve tan alto al presidente con buenos comentarios sea la misma persona que responde a las encuestas de opinión, que no necesariamente van por ese mismo canal. Pero a partir de la dinámica de los medios digitales, don Elliot, ¿puede cualquier persona accesar a comprar este tipo de servicios? Lo digo porque también es un tema tan nuevo para la gente que a veces dicen, ¿es válida el dinero electoral que da el tribunal para accesar a estos servicios? ¿Es algo ilegal? ¿Cómo funciona la dinámica de una contratación de servicios de troles o de este tipo, don Elliot? Sí, bueno, primero hay que entender que en el mundo digital hay dos lados, lo que nosotros llamamos el lado A y el lado B. El lado A es lo que se ha hecho siempre en la publicidad, lo que está visible, digamos, que es lo que hace la misma empresa, los anuncios publicitarios, los posteos, las plataformas formales, las fanpages formales, los Twitters, los Instagram y todo, que representan ya sea un candidato, a un producto, a una empresa, a una ONG, a un ministerio, a una municipalidad, lo que sea. Eso es lo que normalmente se hace en publicidad en todos sentidos, pero cuando surge el mundo digital, que es completamente virtual, digamos, abre una posibilidad, un campo B. Ese campo B permite a que todas esas personas y empresas y cosas que están en el lado A puedan tener terceras personas, llámese influencers, troles, campañas, páginas de apoyo, etcétera, para fortalecer, digamos, lo que están haciendo en A, pero también para atacar a sus competidores, ¿verdad? Y eso es lo que se divide, digamos, entre lo que es el B positivo, que lo que hace es apoyar lo que se hace en el lado A, y el B negativo, que lo que hace es ir a atacar a los competidores, y eso existe desde que existe el mundo de la internet, y se ofrece normalmente, digamos, es una práctica que se utiliza con mucha regularidad en lo que son las campañas digitales.
Don Elliot, y a partir de eso también existe la oportunidad de poder contratar servicios para medir cuánta efectividad está teniendo esos grupos sobre la imagen mía o de un producto para medir, en lo que decía Daniel, un efecto de, y voy a ponerlo así, yo dueño de un producto A y he empezado a sentir que hay una campaña de desprestigio contra mi producto, también puedo contratar los servicios para medir cuánto está afectando a mi producto o cuánto lo esté favoreciendo. Sí, uno puede, a través de herramientas, tener una idea, digamos, de por dónde viene el ataque, qué sentimiento está generando esas campañas promoviendo o generando contrarios al producto, al servicio, a la persona, y se puede saber el tipo de sentimientos que genera, y en base a eso se puede determinar un poquito el impacto que está teniendo. Sin embargo, yo sí quiero hacer una aclaración con respecto a lo que hablaba Daniel inicialmente, y es que los troles, digamos, aquí estamos hablando más que todo de troles que están sembrando, digamos, odio o mentiras o cosas de ese tipo, sí pueden generar realmente una tendencia, pero si no hay desde el lado A un trabajo real, no tienen el efecto que tienen. Es decir, por ejemplo, en el caso del presidente Chávez, o sea, él ha generado desde la campaña un arquetipo antisistema, ¿verdad? Y ahí representan no solo los políticos de siempre, sino la prensa de siempre, y en política siempre tiene que haber un contrario, un contrincante, alguien con crear contraste, y él tiene en su lado A, en su manera de ser, en lo que todos vemos y todo, una conducta antisistema. Y lo que hacen los troles es apoyarla, ¿verdad? Sí, no podría ser los troles los que crean esa popularidad que tienen per se, ¿verdad? Si no es porque hay toda una estrategia que incluye el lado A y incluye el lado B, ¿verdad? No es que a mí bueno, en el caso mío no, pero digamos que se contraten algunos troles y se les diga, no, siembren tal cosa y ya por eso entonces todo el mundo va a ir a apoyar eso. No, o sea, tiene que haber toda una estrategia y que corresponde precisamente a una coyuntura y todo, porque no es cambiar totalmente la forma de pensar de la gente. Lo que hacen básicamente es dirigir, apoyar, sostener, ¿verdad? En el caso de lo que es defensa, pero no son ellos por sí mismos los que generan la tendencia, los troles, ¿verdad? Daniel, don Elliot nos dice una palabra clave, estrategia, y es algo que se ha venido discutiendo en fin y principio de año, que actuar de estos troles desde la campaña electoral y ahora en gobierno tienen un punto de donde sale una estrategia, y ha sido la gran discusión que se ha dado en algunos otros programas de radio, de televisión, en medios digitales y en la misma Asamblea Legislativa, de tratar de definir de dónde y quién administra esta estrategia. Y coincido con don Elliot que hay un caldo de cultivo, que ha sido un tema antisistema bien identificado. No sé si, como en algún momento que tuvimos a don Elliot en el programa Usted Decide rumbo a las elecciones, alguien habrá medido eso también en las redes sociales, que lo teníamos todos claros en el quehacer normal, cotidiano, pero que el presidente en la campaña lo asume con fuerza, y pareciera, no solo por los troles, sino por sus conferencias de prensa de los miércoles, que sigue con esa estrategia. ¿Cómo valoras eso, Daniel, desde la perspectiva de lo que también decías, que es la construcción o destrucción de los puentes con la Asamblea Legislativa y con otros actores? Porque también recordemos que inició fuertemente su gobierno con un ataque hacia la Corte Suprema de Justicia, la cual después disminuyó y se ha enfocado en otros actores, porque ya mismo en la Asamblea Legislativa también la fuerza con la que había iniciado no es la misma, Daniel.
Fernando, yo retomo tus palabras y creo que el concepto de estrategia es uno de los, ¿qué te diría? De los temas claves y que sobre todo la Asamblea Legislativa pues está con mayor, no sé si entusiasmo, pero con mayor deseo de conocer, no tanto yo diría en qué consiste esa estrategia, sino de dónde proviene. Y es que aquí no es que simplemente se busca a perico los palotes y se le dice, mire, usted simplemente hable bien del presidente o hable mal. No, es que se le está dando una línea editorial de decir, bueno, yo quiero mensajes en esta línea sobre este tema, como decía este afamado en los últimos días Alberto de Jesús Vargas, o mejor conocido como Piero Calandrelli, que decía que se le daban líneas de acción, inclusive sobre temas, por ejemplo, el tema de eurobonos, decir, no ataque a los medios de comunicación en general, no, concéntrese en estos tres, etcétera. ¿De dónde proviene esa línea editorial? Yo creo que es uno de los temas que te decía, hay un mayor deseo de conocer justamente si es articulado con Casa Presidencial. Ya también era dado a entrever que no se trata únicamente de Alberto de Jesús Vargas, sino que hay otras personas relacionadas con otros nombres ficticios o troles que también vienen desarrollando esta tarea. Y otro de los temas que también diría yo que es fundamental es si se está recibiendo un pago por esto, si es un trabajo ad honorem de simplemente yo tengo ganas hoy de joder a tal agrupación política o de molestar a tal medio de comunicación y se me ocurrió poner lo que mejor me convenía y de todo de una manera gratis o ad honorem. No, es que muy probablemente por este tipo de tareas que conlleva bastante tiempo, se requerirá un pago. Y aquí yo creo que de dónde provengan los recursos, pues puede significar o no, si se logran demostrar que existen pruebas suficientes, un delito electoral y también la dificultad, que eso es otro de los temas que podemos conversar y que yo me imagino que aquí tal vez Elliot, que conoce más de estos temas, lo mío es más desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del área de la ciencia política, si podrán existir algún tipo de controles realmente. Llevamos ya varias campañas electorales donde el Tribunal Supremo de Elecciones inclusive ha hecho convenios con algunas plataformas de redes sociales, como sucedió con Facebook, etcétera, donde se han venido poniendo más restricciones, uno por ejemplo con la pauta que tiene que ver con redes sociales, con mecanismos de verificación, por ejemplo, para crear cuentas de correo y a la postre estas que permitan crear otras cuentas en otro tipo de plataformas, y si realmente existe algún mecanismo de control para futuras campañas electorales, e inclusive para lo que estamos observando, que no solo es campaña electoral, sino es que es la gestión propia de gobierno. Claro, Daniel, y en eso es importante no solo los recursos en época electoral, sino hoy, si los recursos de todos los costarricenses se estén utilizando para esto. Son las 3 de la tarde con 33 minutos. Permítanme ir a un corte comercial para venir a seguir conversando con don Elliot Cohen Riva y don Daniel Calvo Sánchez sobre este tema de los trolls y su presencia en el quehacer político costarricense, los controles, el ataque hacia medios de comunicación. ¿Qué opinamos sobre la libertad de expresión? ¿Habrá un límite entre un lado y otro? Permítanos ir a un corte comercial y ya regresamos aquí en su programa En la Esquina del Parque. En la Esquina del Parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter,
Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores, quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Hacemos lo posible por ganarle, para encontrar y eliminar páginas falsas creadas por delincuentes, y promover la educación para prevenir fraudes. Y también al colgar el teléfono si tengo una sospecha. Y sobre todo sin compartir ningún dato sensible. Porque nos han atacado. Y nos han hecho daño. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En Coopecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. En Coopecaja construimos relaciones, porque no solo somos una organización, somos una gran familia. Compartimos una visión y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Coopecaja crecemos juntos. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta tarde de sábado 14 de enero del 2023, 3 de la tarde con 37 minutos. Estamos en vivo en su programa En la esquina del parque, conversando sobre los trolls y su presencia en el quehacer político costarricense. Nos acompañan don Elliot Cohen Riva, estratega de contenidos digitales, y don Daniel Calvo Sánchez, analista político, con quienes ya hemos venido conversando en el primer bloque del programa. Don Elliot, algunos dicen que toda esta época de este mundo digital, en vez de generar información, ha generado mucha desinformación y además ha venido a atacar a los medios tradicionales de información, que como usted bien planteaba, han sido parte desde la campaña electoral anterior, con más fuerza, pero desde hace algún tiempo más, en la credibilidad de sus posiciones, de sus argumentos. Nos decía también Daniel, antes de irnos al corte, sobre el tema de los controles. Usted que se mueve en ese mundo de contenidos digitales, ¿cuánto de lo que se desarrolla ahí está en el ámbito del querer informar y cuánto en el de querer desinformar? Y alguien diría, es que es evidente la pregunta. Bueno, no sé, hay cosas que en el mundo de lo digital a veces nos atrevemos a afirmar porque en el círculo en el que nos movemos, si vemos eso, lo damos como válido. Pero ustedes que hacen análisis, estrategia, que pasan revisando, yo recuerdo de cuando el programa Usted Decide, con que contamos con su presencia, me dejó admirado con que ustedes tenían una plataforma al estilo de lo que sucede como en las bolsas financieras, de cuáles son los temas que están más en boga, creciendo. ¿Cómo es este manejo de lo real, de lo verdadero y de lo falso, don Elliot, en ese mundo tan apasionante en el cual le dedicamos mucho tiempo, a veces desde afuera, terceros, pero no es lo mismo que conocerlo de a fondo como lo tiene usted? Ok, yo creo que aquí estamos diferenciando, hay que diferenciar, digamos, lo que son los troles y lo que son fake news, ¿verdad? O las mentiras, las noticias falsas, ¿verdad? Los troles, como lo que hemos visto aquí, lo que hacen muchas veces es distribuir las noticias
falsas, ¿verdad? O líneas, como comentaba Daniel, líneas de comunicación que son dadas y que corresponden a una estrategia de contenidos debidamente diseñada, ¿verdad? Desde el lado A para proteger o defender o atacar una posición desde el lado B. Eso es una cosa que se puede medir, es bastante difícil, sin embargo, sí hay herramientas que nos permiten un poquito uno detectar, ¿verdad? Qué tanto de eso es cierto o no. Y por otro lado están cuánta desinformación o fake news o noticias falsas circulan en las redes. En este aspecto se han hecho muchísimos estudios de las mismas plataformas, ¿verdad? Y nunca se ha logrado determinar que lo que son noticias falsas anden arriba del 20% de toda la información que hay en redes sociales, que es muy alto, ¿verdad? Pero no es que las redes sociales están llenas de puras mentiras y noticias falsas, como algunas veces yo he oído personas decirlos. Eso no es el caso. La mayoría de las conversaciones y de los temas son como cualquier otra conversación, donde hay más o menos entre 15 y 20% de mentiras, de falsedades, de cosas de ese tipo. Eso es más o menos la regla. Don Elliot, qué importante lo que usted nos dice, es decir, la diferencia entre una noticia falsa y el troll, pero siempre el troll que vaya a construir en lo negativo ocupará de establecer una noticia falsa, o puede ser también el emitir criterios sobre algo ya publicado. Podrían ser esas dos opciones, por decir dos. Sí. Los troles son distribuidores de contenido, ¿verdad? Puede ser contenido verdadero, contenido falso, ¿verdad? De líneas de estrategias, de líneas de comunicación, ¿verdad? Diga que aquel blanco no es blanco, sino blanco gris. Y entonces todo el mundo pensaba que era blanco y bueno, no, la verdad es que nos están diciendo que es blanco gris, será, y empiezan a oírlo y al final todo el mundo termina convencido que ya es blanco gris, ¿verdad? Eso es lo que hacen, son distribuidores de contenidos per se, los trolls, pero sí tiene el fake news, es otra cosa totalmente diferente. Don Elliot, nos deja don Alfonso Molina un comentario en redes y dice: y tiene que haber un líder de troles, eso póngale la firma. Con la experiencia de lo que usted nos plantea, tiene que haber un liderazgo detrás de esa estrategia para que dé frutos, para que no sea simplemente algo aislado. Sí, definitivamente. Yo hablaba un poco de los troles buenos y troles malos, digamos, o sea, y Daniel también lo mencionó un poco, en el sentido de que hay personas que promueven a una candidatura o una posición. Nosotros los llamamos embajadores digitales, ¿ok? Que son personas, digamos, que en una campaña política, por ejemplo, nosotros podemos armar un grupo de WhatsApp de 600, de miles de personas. Hace unos días en un programa que compartí con un amigo que manejó justamente el lado B de la campaña de Lula en Brasil, ellos movían 14 millones de comentarios al día, para que tengan una idea del tamaño, ¿verdad? Y hablamos un poco de eso y entonces, bueno, se crean embajadores digitales. ¿Qué son los embajadores digitales? Los mismos activistas que habían antes del partido en las casas club y cosas de esas, que se reunían y que les tocaba ir a hablar al barrio y al vecino sobre un candidato y las posiciones y se les daba línea y todas esas cosas. Bueno, eso mismo existe en la virtualidad y se organiza de una forma para que uno tenga personas que uno les da una línea, ¿verdad? Bueno, el candidato va para Parrita y allá va a hablar de un problema, no sé, de los puentes en los ríos, ¿verdad? Y todas esas cosas y las inundaciones. Entonces se les dice a toda la gente,
de Parrita que están en WhatsApp, bueno, apóyenlo, métanse en redes sociales, digan que bien el discurso que digo, compartan ese tipo de cosas, y eso son, digamos, una especie de troles, ¿verdad? Buenos, pero que se usan, ¿verdad? Y eso hay toda una estructura digital debidamente organizada para bajarles la línea, ¿verdad? Igualmente pasa del lado negativo, ¿verdad? Para atacar. Pero, don Elliot, esas personas, en el ejemplo que usted nos da, son personas reales de carne y hueso, que uno podría identificar con nombres y apellidos, a diferencia de otros que a veces hacen comentarios y son, no sé, de África, de Asia, y apoyan a un candidato o a un producto y no sabemos si son reales y verdaderos. Ok, sí, esos son reales, pero también muchas veces esas mismas personas tienen 3, 4, 5, 10, 20. Yo he conocido gente que tiene hasta 30 perfiles y los maneja, ¿verdad? Y lo hace voluntariamente, por puro deporte, como dicen, ¿verdad? Lo que hay empresas que sí venden reacciones y comentarios, ¿verdad? Las dos cosas, eso es el me gusta, el like, me encanta, me ríe. Uno puede comprar eso y le dice, vaya y me mete 1000 me gustas a tal comunicado, y se lo meten y cuesta una tontería, es baratísimo, ¿verdad? Generalmente de India y lugares de eso, ¿verdad? Eso también existe, pero eso es otro mundo, otra cosa, ¿verdad? Daniel, nos dice don Elliot que sin duda alguna esta reacción impresionante el ejemplo que nos pone de Brasil con Lula, porque con esa cantidad de personas fue minúscula la diferencia entre Bolsonaro y Lula en la segunda ronda, pero sí demuestra un vacío de lo político, que también es el análisis tuyo, antes de que todavía lleguemos al tribunal y los controles de lo que vos planteabas. Con lo que nos explica don Elliot, se viene a llenar un vacío del deseo de la gente de participar en la política y de lo que yo hablaba, caldo de cultivo, la gente que se hartó del político tradicional, de los medios, y encuentra, y me gustó esa frase, don Elliot, por deporte. Yo también he conocido gente con 5 y 6 perfiles, no con 30, simplemente por la diversión de estar poniendo a pelear a gente, ¿verdad? Porque a veces no hay estrategia, nada más, mira qué vacilón, voy a escribir esto para ver quién se pelea, y nos hemos convertido en las redes sociales en el espacio que interactuamos. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva política de ese vacío, Daniel? Fernando, yo creo que los troles juegan un rol fundamental, sobre todo centrémonos en campañas políticas, aunque claramente lo tienen también en gestión de gobierno. ¿Qué es lo que se denomina dentro del ciberactivismo, que es parte de una campaña electoral, de ser herramientas fundamentales de la movilización, de ser herramientas para el convencimiento de la decisión que a la larga viene a ser el voto? Y te pongo quizá un ejemplo, digamos, de los que muy probablemente han abundado en campañas anteriores. Las personas, quizá, las que más se relacionan con las redes sociales, te pongo por ejemplo, una red social, pongámosle Facebook, Twitter, que quizás son las más utilizadas. Primero, la persona busca, granjearse una enorme cantidad de seguidores, que lo pueden hacer de diferentes formas, pagando publicidad, comprando los seguidores, ahora que le preguntabas a Elliot, subiendo imágenes de chistes, memes, figuras o hombres o mujeres atractivas, y una vez que logra tener un enorme peso de influencia y que es seguido por diferentes personas, por ejemplo, en una campaña electoral, él puede empezar a crear toda una narrativa en el tiempo que termine por convencer a quienes lo siguen. Y entonces puede decir, mira, a mí me gusta en el mes de octubre, que por ejemplo empieza una campaña política, resulta que a mí me gusta este candidato, yo empiezo a decirlo, ¿verdad? Y después, aunque no necesariamente la campaña vaya hacia ese candidato, vaya diciendo que mira, cada día me gusta más, o me estoy desinflando porque ayer lo vi en el debate y resulta que no me gustó esto, y la gente que lo va leyendo, Fernando, va compartiendo, se va identificando con ese tipo de comentarios, y por ejemplo, eso lo termina por convencer, o le termina de meter una presión
o de encaminarlo hacia la movilización de que vote por X o por Y candidato, o bien que no lo haga por un determinado candidato, que creo que sobre todo en elecciones, por ejemplo, de la segunda vuelta, eso es lo que hemos tenido, movilización no para que voten por un candidato determinado, sino movilización para que no vayan a votar o que no voten por otro candidato. Entonces, ese proceso de convencimiento lleva a Fernando a esa toma de la decisión, y esa toma de la decisión se vuelve, por ejemplo, en que una persona pues pueda quedar o no como presidente electo, como diputado, como lo que fuera. Y además, ayer conversaba con un amigo español que se dedica también a estos temas. Hay también una enorme carga emotiva, emocional, de sentimiento del voto, hacia la decisión. Y eso, ahora que mencionaban, por ejemplo, el caso de Brasil, supongamos que mi candidato pierde. Bueno, yo sigo dando guerra, mira, el que quedó es un bruto, por decirlo en términos muy sencillos, hubiera hecho esto, o miren el error que está haciendo. Eso termina de ¿cómo te diría yo?, de cabrear a la gente, de molestarla, y esa movilización puede llevar a casos como los que han sucedido, por ejemplo, en Brasil, con el tema de ahora de la toma del Congreso, como lo sucedió ya también en el caso de que los seguidores de Donald Trump también lo intentaron hacer dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y son escenarios que yo creo que Costa Rica no debe de pecar de ombliguismo, debe de ver cómo se han manejado estos temas en otras latitudes, cómo estos elementos pues pueden llegar a desembocar en estas durísimas acontecimientos que no solo repercuten negativamente contra la democracia, sino también contra el clima de inversión y contra otros temas fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Qué interesante, Daniel, por lo que estás planteando, porque, bueno, hoy lo hemos hablado especialmente en los trolls, en lo que nos plantea nuestro invitado, don Elliot Cohen Riva, estratega de contenidos digitales, en los buenos y los malos, y para un tema de un producto. Hoy hablamos ya de un producto en específico, como es el tema de lo electoral. Pasamos a otro nuevo producto ahora en acción gubernamental, y vos dejas planteado algo que también resuena, y es el tema de lo psicológico, de cuánto puede llegar a generar en un grupo de ciudadanos, de personas, lo que escucha, lo que ve cotidianamente en estas publicaciones, que después lo hacen un fans ya automático, sin necesidad de troll. Y es un poco también lo que decía don Elliot del que lo hace por deporte. Es decir, ya encuentro la afinidad de que todo el que ataque al presidente es mi enemigo, sin necesidad de una estrategia de que me lo siga recordando. Y entra otro elemento más, que yo espero que lo conversemos ahora en la siguiente parte, que es versus la libertad de expresión y los medios de comunicación, ¿verdad? Porque se hace un ataque formal, una estrategia. En este sentido, Daniel, ¿vos crees que a partir de ahora, si no es que ya lo era, para todos los actores de la vida política, los partidos, los diputados, se convierte en este tema de los medios digitales, insisto, si no lo era, en una urgente necesidad de tener claro su manejo y su estrategia? Mire, me parece que sí, me parece que es fundamental sin duda en una campaña, me parece que es fundamental también en la gestión de gobierno, y eso también depende de las latitudes. Aquí quizá Elliot nos puede dar datos de cuál es, por ejemplo, la penetración que tiene el Internet en nuestro país, cuál es el uso promedio que hacen los costarricenses del Internet, cuáles son las redes más utilizadas. Todos esos datos son fundamentales también a nivel de este tipo de estrategias que deben ser una parte importante dentro de la estrategia de cualquier político, sea para una campaña política o dentro del gobierno, tener mapeados cuáles son las principales redes que utilizan los costarricenses. Resulta que Facebook me la utilizan la gente mayor de 40 a 60 años, pero Instagram me la utiliza la gente de los 20 a los 35, y resulta que TikTok tal vez me la utilizan los primeros votantes, que puede ser gente de 17 a los 20 años. Tener mapeados esos, poder decir cuál tipo de mensajes, dependiendo de los estratos, ya sea de grupo etario, de grupo económico, territorial y demás, cómo esos tipos de mensajes deben plantearse, son temas fundamentales de cualquier estrategia. Así que yo creo,
que este tema llegó para quedarse y quien no lo haga, pues estaría realmente pecando o estaría dejando descuidado un amplio porcentaje. Ahora, y quizás dando un poco más de contexto, también hay que decir que no todo lo que sucede en redes sociales o que las redes sociales no es el mundo real. Y aquí yo creo que, por ejemplo, llevamos 2 campañas políticas, al menos en Costa Rica, donde ha quedado desnudado la existencia de 2 Costa Ricas, ¿verdad? La costa y la rica, una zona periférica o de gran área metropolitana donde estoy seguro la gente tiene mayor facilidad para conectarse al uso de Internet, tiene también una calidad mayor de educación, etcétera. Y otra que quizá no tenga tanto acceso a las redes sociales, a este tipo de herramientas, que es la de las zonas periféricas, donde me atrevo a decir que la penetración del Internet muy probablemente es menor. Elliot me corrige si estoy diciendo algo equivocado. A este tipo de herramientas, y son todos este tipo de elementos los que se debe hacer. Y me quedé con un elemento, y con esto cierro, de que los troles, a mi criterio, aunque Elliot utilizó diferentes conceptos y quizás pues pueda clarificar cuál es la diferencia entre un troll, si necesariamente el troll tiene que ser bajo el anonimato, si pueden haber troles, digamos, no necesariamente bajo el anonimato, si los troles únicamente son digitales o no digitales, porque ahora que Elliot mencionaba, por ejemplo, la palabra impulsador, yo recuerdo, me voy a guardar el nombre del partido, pero recuerdo que en algún momento supe de la existencia de esa estrategia, que por ejemplo, que para las personas y sobre todo para los estudiantes universitarios que en aquel momento estuvieron sobre todo inclinados hacia el no al TLC, dentro de esa campaña se habían puesto impulsadores, digámosle troles, para mí vendrían a ser troles, que eran personas de carne y hueso que se montaban en el bus, que empezaban a hablar curiosamente, y voy a hacer las comillas, ¿verdad? Curiosamente en contra del Tratado de Libre Comercio, de manera muy fuerte, para que todos los que iban en el bus, dormidos, deseando llegar a la casa, pues pudieran escuchar y le llegaran a contar: mami, vieras, ahora venía en el bus y me di cuenta, porque el chavalo que venía a la par, que eso es una barbaridad, no se te ocurra votar por tal y tal cosa. Eso a mi criterio viene siendo lo mismo que un troll. Aquí tal vez los de conceptos más claros será Elliot, pero imagínate, Fernando, son cosas que a veces nosotros nos vemos con total naturalidad, pensamos que son espontáneas, que son sui generis, y no, son parte de una estrategia justamente en la movilización hacia una decisión, que en este caso es el voto. Sí. Que muy así posiblemente, y para darle la palabra a don Elliot, era cuando decíamos en el colegio: hagamos una bola y tirémosla con una idea para que se convierta en realidad. Ni pensábamos en troll, ni en influencers, ni en impulsadores. Simplemente era construir en la dinámica de la gente alguna idea que muchas veces, y hay que decirlo así, le causaba mucho daño en época de juventud, con la fama para un hombre o alguna mujer. Cada uno hoy le decimos bullying, en aquel tiempo podían destrozar a alguien para el resto de su vida en la comunidad, en algo que se repitiera. Y yo pongo el ejemplo, me gusta siempre decirlo. Yo recuerdo en la escuela que una compañera quedó como la piojosa, y yo hace poco me ponía a darle vuelta, me decía alguien: ¿y vos viste los piojos? No, yo nunca los vi, pero siempre se le dijo fulana la piojosa, y se construyó ese concepto de la repetición, ¿verdad? Todavía nosotros nos la hemos encontrado en la calle, algunos excompañeros, y nos guardamos el cómo decirle, pero quedó grabado en el inconsciente. Don Elliot, don Daniel se la deja picando a usted en varios temas. Anote usted los goles conforme usted quiera para que nos ilustre con lo que planteaba Daniel. Sí, no, excelente la intervención de Daniel. Sí, voy, para efectos de ubicarnos, digamos, un troll por definición es el que se escuda en una identidad que no es la real. Eso es la definición. Entonces, hay impulsadores, embajadores digitales, activistas digitales, póngale el nombre que usted quiera, que hacen las mismas funciones que hace un troll, pero eso sí tienen
una identidad real, ¿verdad? Que era un poco lo que pasaba con tirar las bolas y todo, de que era uno el que las hacía, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Hoy en día, gracias a la virtualidad, entonces, uno puede tener muchas personas, digamos, ¿verdad? Llevando ese mensaje o esa bola, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Entonces el troll es el que no es real, digamos, no tiene cédula, para ponerlo de otra manera, ¿verdad? No tiene, eso es por definición un troll, pero hay personas físicas que hacen las mismas funciones que hacen los troles, ¿verdad? No necesariamente los troles, son los que hacen todas las mentiras y todo, no. Hay personas de carne y hueso que responden o se la creen, ¿verdad? Se creen cosas que ellos las dan como ciertas y tratan de defenderlas, ¿verdad? Hay gente todavía hoy en día que cree que la Tierra no es redonda, ¿verdad? Existe y se la creen. ¿Ah? Y eso es lo que ellos comentan y lo que dicen y punto, eso es lo que pasa. Y aquí hay un tema que yo quiero tocar, que lo tocó Daniel, que es importantísimo. Y Daniel habló de sentimientos. El voto es emocional. Eso hay que tenerlo claro, no es racional. Y en el tanto que el voto es emocional, estamos hablando de percepciones y no de realidades. Y lo que hacen los troles, embajadores digitales, impulsadores o todo eso es crear percepciones y no realidades. Y así vemos casos como, por ejemplo, el apoyo a la gestión de esta administración, que en 100 y pico días, pues realmente no hay cosas como reales, ¿verdad? Una realidad, pero sí hay una percepción que está haciendo una buena gestión. Y esa es una percepción que se ha creado y corresponde a una estrategia, ¿verdad? Que en algún momento se tendrá que chocar contra una realidad que puede que compaginen y ahí la popularidad se mantendrá e incluso podrá crecer, o puede que no y se le derrumbe esa popularidad porque está creada sobre percepciones, ¿verdad? No sobre realidades, porque el voto es 100% emocional y en ese sentido es donde es muy importante este trabajo, ¿verdad? De generar ideas, de generar contenidos y cosas que favorezcan a uno o que vayan contrarios a otro, porque lo que uno está generando, digamos, es un sentimiento adverso o afín a una idea. Y eso es muy importante que lo tengamos bien claro. Don Elliot y don Daniel, estamos a mitad del programa, vamos a ir nuevamente a un corte y regresamos para continuar con esta conversación, que agradecemos los distintos comentarios en redes sociales de agradecimiento y felicitación. Siempre buscamos llevarle de la mejor manera la información oportuna y veraz, con criterios de distintas personas, que no lo imponemos, que queremos que usted los escuche y usted se haga su propia idea. Con permiso, ya regresamos. En la esquina del parque. En Copecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. En Copecaja innovamos cada día porque entendemos la importancia del progreso. Compartimos una visión y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Copecaja crecemos juntos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores. Los verdaderos enemigos. Quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Y robarnos lo que tanto nos ha costado obtener. Porque estamos cansados. Pero juntos hacemos lo posible por ganarle. Porque nos han atacado. Y hemos sufrido. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya.
María Fernanda Aguilar Cerdas, soy consumidora de aquí de la Feria del Agricultor. Bueno, yo estoy muy feliz con lo que son los precios, la calidad del producto. Están todas las calles muy limpias, está todo bien acomodado. Y aquí es donde más he encontrado productos que son sanos, productos frescos, que es lo que más me ha gustado. Productos muy buenos y de muy buena calidad. En la esquina del parque. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Usted está en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí por el Facebook Live de En la esquina del parque y de Antena 6 y también por la plataforma de Antena 6, canal Antena 6 en Vocex, canal 22, Cable Cartago, canal 22, Street Fiber, canal 22, Satel, canal 28, Cablevisión, canal 47, Cable Sur, canal 53, Cable Brunca, canal 62.2, Cable Plus, canal 78, Cable Centro, canal 206, Tico Línea, canal 219 y Cable Santos para la zona de Los Santos en canal 267. Hoy en nuestro programa 1857 estamos hablando de los troll y su presencia en el quehacer político costarricense con nuestros invitados, don Elliot Cohen Riva, estratega de contenidos digitales, y don Daniel Calvo Sánchez, analista político. Don Elliot, nos preguntaban, antitos de irnos al corte, que si el ser troll es malo, que si es motivo de vergüenza hacerlo, y creo que igual pasa por lo que hablábamos ahora de la percepción de lo que se ha venido vendiendo estos días de un troll en específico, aunque en este caso tiene nombres y apellidos y cédula, como decía usted bien antes de irnos al corte. En este sentido, insisto con la frase, ser troll es malo, es un sinónimo de vergüenza. Usted que ha estado, y como nos dice que esto es de mucho tiempo, ¿cómo le podemos responder a don Ángel Peña que nos hace la consulta? Sería la respuesta, ¿verdad? Hay troles que cumplen una función muy bonita y buena y simpática y agradable y nos hacen reír y nos entretienen, ¿verdad? Y hay otros troles como este que hablamos, que no tiene identidad. Lo que conocimos fue la persona que lo manejaba, ¿verdad? Pero el troll propiamente tenía un nombre ficticio, ¿verdad? Que es un troll que, bueno, se confesó que se usó con malas intenciones, ¿verdad? Ese es un troll malo, pero hay muchos otros troles, o sea, personas que son manejados por otros, cuya función, algunos, como decía, por deporte, es entretener, divertir o apoyar cosas bonitas y simpáticas. Entonces, depende de la persona que esté atrás. No per se un troll para mí es malo. Don Elliot, importante, pues yo creo que vale la aclaración, tal vez porque hasta yo mismo había caído en error. No significa que quien utiliza un nombre falso, aunque detrás exista una persona de carne y hueso, ese es un troll, porque quien usa directamente su nombre y opina como Fernando Fait, por decirlo así, me quita de ese concepto de troll a, no sé, influencer, si tengo una cantidad de personas, los otros nombres que usted planteaba, para aclararle a la gente, porque a lo mejor estaban cayendo en el mismo error, que como ya sabemos quién estaba detrás de el troll de Pietro Calandrelli, creemos que no es troll, no. En eso, para poder aclararle a la gente, don Elliot, por favor.
Perfecto. Me gustaría responderle otra pregunta que nos hacía Daniel antes, que es muy importante que la tengamos claro, que es con respecto a la penetración de las redes sociales. Él hablaba de dos Costa Rica, la Costa y la Rica, ¿verdad? En el mundo digital no es tan así, ¿ok? Este aparatito, el teléfono, ¿ok? Hoy en día es la segunda herramienta que usamos más los seres humanos, después de la cama. 6 horas y media en Costa Rica en promedio están los ticos pegados a un teléfono. Hoy nos formamos y nos informamos a través de este medio. Costa Rica además tiene una penetración del internet del 84%. Hay 1.6 celulares por cada habitante. ¿Okay? Se han hecho estudios y aproximadamente el 55% de las personas hoy en día se forman y se informan a través de las redes sociales y no de los medios tradicionales de comunicación. La penetración que tiene Costa Rica facilita muchísimo el estar en esta comunidad virtual que son las redes sociales, y por eso todo político, toda institución, toda empresa, toda organización no gubernamental, si realmente quiere tener un alcance con su mensaje, tiene que estar en redes sociales. Es necesario. Ahí está más de la mitad de la población. Es una plaza pública 24/7 y quienes están en política tienen que estar ahí. Y yo he venido insistiendo porque a mí me sorprende el desprecio, digamos, que tienen algunos políticos, sobre todo muy tradicionales y mayores, ¿verdad?, hacia la gente de las redes sociales, incluso con comentarios despectivos, ¿verdad? Como que ahí está la gradería de Sol, ¿verdad? O la canalla, ¿verdad? Ese tipo de cosas, y no. El costarricense pasamos 6 horas y media aquí, metidos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos? Revisar los WhatsApp, revisar el Facebook, revisar el Instagram, ¿verdad?, el Twitter o la plataforma que sea, y es lo último que hacemos en la noche. Entonces no los despreciemos, no despreciemos las redes sociales. Si queremos formar parte de la comunidad y entender lo que el costarricense está sintiendo, tenemos que estar ahí. Y cuando vemos la brecha que hay, ¿verdad?, entre el ciudadano y el político, el ciudadano y las instituciones públicas, ¿verdad?, mucho pasa por ahí, porque el ciudadano se ha ido hacia las redes sociales y las instituciones, los políticos no han ido a ocuparle el lugar que les corresponden ahí. Y eso lo que ha generado es una brecha, ese vínculo emocional que puede haber entre el ciudadano, la institución, el ciudadano y el elector, se ha roto por la falta de la presencia de esos actores políticos en las redes sociales. Don Elliot, sí es importante en lo que decía Daniel también en torno a esto, que no es el mundo real cuando uno cree que el círculo de sus amigos en Facebook es lo que está viviendo, que ese es un tema muy interesante que yo le insisto a la gente. Para la elección anterior, y confieso yo, cajita blanca, porque me gusta mucho este tema de lo político, uno pensaba que iba a haber una votación muy alta. Claro, yo después volví a la realidad y dije, claro, en mis amistades de Facebook, todos queríamos ir a votar, pero en la realidad de la mayoría no era ese el criterio. Y es donde asumo también ese rol importante que sí han tenido especialmente los negocios en el sector privado, y ni qué decir los de alimentación, de ese contacto con la gente, cómo cambian un producto, cómo lo hacen la promoción, cómo la gente desde su teléfono compre y no interactúe con nadie y llegue y recoja su producto directamente. Esa es otra particularidad. No significa estar en una red social que eso me haga entender la realidad de quienes están, porque ese es mi grupo.
para que nos haga una reflexión en torno a eso, para darle a Daniel, creo que nos quiere comentar algo. Adelante, Daniel. Nada más estamos con sonido, Daniel, un segundo. Vamos a ver. No lo estamos escuchando, pero... Ahora sí. Ahora sí, ya el chorro soltó para que pudiera hablar. Yo quería nada más referirme, antes de que él pues, nos pueda seguir ilustrando con este tema, a una palabra que ha mencionado Elliot, que es el tema brecha, que no necesariamente, pues ahora nos ilustraba y me parece que lo hace de buena manera, no necesariamente va con el tema territorial, pero que sí puede ir en mucho con el tema, yo diría, de brecha económica o de brecha de acceso. Yo les pongo un ejemplo. Yo paso gran parte, por ejemplo, de mi tiempo, pues en la zona norte de Cartago, y ahí no necesariamente, pues siempre tenemos una buena señal, un wifi, entonces no puedo yo, aunque quisiera estar las 6 horas pegadas, que sí las paso, por ejemplo, cuidado si no más, cuando estoy en San José o en Cartago Centro, a veces no las puedo pasar si estoy en esa zona, por mencionar un tema geográfico. Y otro tema es el tema de la brecha económica, y aquí también, Fernando, lo tocaste vos, es el tema del algoritmo que tienen las redes sociales. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro buscador pusimos, yo quiero buscar sobre el partido del PPCD, el Partido Progreso Social Democrático, muy probablemente me va a seguir saliendo información solo sobre ese partido. Entonces, bueno, yo solo recibí información sobre esa agrupación y muy probablemente mi decisión fue así. Como en ningún momento busqué, quizá en el buscador, en redes sociales, el Frente Amplio, no me llegó quizá lo que decía esa agrupación, las ideas que tal vez tenían más coincidencia conmigo y me fueron encaminando. Entonces también hay un algoritmo peligroso que nos lleva ahí. Y dentro del algoritmo, que generalmente nos pone con gente de intereses similares, y lo que yo te decía del gran área metropolitana, y cuando yo intentaba explicar de la costa y de la rica, yo, por ejemplo, no sé si a alguna persona le sucedió lo mismo, quizás le sucedió lo mismo con otro partido. Yo, por ejemplo, dentro de mi grupo de amigos o dentro de mis redes sociales, yo aquí del gran área metropolitana, de Cartago Centro, de personas con estudios universitarios, en algunos de centros privados, etcétera. Si yo veía o me dejaba guiar, por ejemplo, por lo que yo observaba en redes sociales, yo decía, el PLP va a ganar las elecciones presidenciales. Era la sensación que a mí me quedaba. Y otra cosa era lo que sucedió a fin de cuentas en el mundo real del que yo les he hablado. Yo me imagino que alguna gente también en su entorno decía, no, mira, en mi entorno el que iba a ganar era Rodrigo Chávez y terminó ganando, ¿no? En mi entorno era Liberación Nacional, en mi entorno era el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, para poner ese elemento como de contexto y que quizá Elio también aquí nos siga profundizando. Daniel, sin duda alguna, la realidad de lo digital y la realidad no pueden cambiarse. Lo que sí comparto con don Elliot es eso, es el político que se queda o en lo digital y pierde la cercanía a la territorialidad, donde se ha demostrado que el costarricense sigue queriendo tocar, hablar, abrazar, madrear al candidato afín o no, y tampoco puede quedarse en la territorialidad, como bien lo decía don Elliot, demeritando que las redes sociales no marcan algunos caminos. Y creo que de eso nos va a dar para un ratito más ahora, y si no para otro programa en su momento, porque es de campaña electoral. Pero don Elliot nos iba a plantear ante las inquietudes de Daniel. Ese tema que tocaban ustedes dos es lo que se conoce como el sesgo cognoscitivo. Los algoritmos de Facebook lo que hacen es ayudarnos a que la gente que esté en la comunidad nuestra sean similares a nosotros en gustos, en preferencias, en religiosidad, en pensamientos y todo. Entonces ocurre esas cosas que ustedes están hablando, que si uno se queda viendo solo la comunidad de uno, ¿verdad? Entonces se crea ese sesgo cognoscitivo y que hay que tenerle muchísimo cuidado. Por eso es muy importante, y el tema de las redes sociales es muy complejo, generar ecosistemas digitales, llámese instituciones o llámese políticos, no se pueden quedar solo en el lado A, digamos en el Facebook de ellos únicamente, ¿verdad? Tienen que tener otros tipos de perfiles, ¿verdad? Por ejemplo, si
diputado, por decir algo, su bandera es el tema de la salud. Bueno, entonces esa persona podría hacer una comunidad de gente que le interesa el tema de la salud. Y ella en su lado pues está viendo lo político y así sucesivamente, ¿verdad? Y si representa una comunidad, no sé, Pérez Celedón, entonces también él tiene que tener una comunidad de habitantes de Pérez Celedón. Y sobre todo, lo más importante de todo, tener herramientas de escucha social para saber qué es lo que la gente en redes está conversando. Y eso es una herramienta que no se está usando. Ayer precisamente entregamos un informe de escucha social de una campaña que terminamos ahora el 15 de diciembre de no más violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y el informe lo llamé Paco y Lola no están muertos, porque a pesar de todos los avances en legislaciones y en cosas que se han hecho, la comunidad costarricense sigue siendo machista, sigue siendo sigue diciendo lo que aprendimos en el Paco y el Lola, ¿verdad? Entonces, hay que entender y empezar a escuchar un poco lo que la gente está hablando, y en ese sentido hay herramientas de escucha social que los políticos las deberían de tener prendidas para evitar justamente esa brecha de que hablábamos. La brecha territorial que se comentaba y la brecha digital sí existen, pero la más importante y que las redes sociales nos permiten disminuirla es la brecha emocional. Nosotros a través de las redes podemos conectar emocionalmente con la gente si tenemos una buena estrategia de contenidos y si lo más importante de todo, entendemos cuáles son las preocupaciones y las ocupaciones del ciudadano. Don Elliot, muy interesante lo que nos plantea usted en cuanto a las redes y lo que se habla, y en ese tema en particular, y tengo que citarlo porque tenemos 48 horas de estar bombardeados con la canción de Shakira y el tema con su ex esposo, y el reflejo de lo que encuentran en las redes es Paco y Lola, donde se toman posiciones de machismo impresionante en hombres y en mujeres, ¿verdad? Que todavía eso marca también una realidad de nuestra sociedad. Y es esa lectura que no hacemos. O nos reímos o nos molestamos, pero no leemos de fondo qué es lo que están diciendo la gente, que creo, don Elio, que es lo que usted plantea. Es ese sentimiento, es lo que expresa la gente. Hay gente que a veces encuentra la oportunidad en una red social, ya sea con un TikTok, ya sea con una fotografía o una serie de fotografías o contexto de sus emociones pasadas y presentes o de sus frustraciones de presente o de futuro. Y en eso, en el quehacer de lo político y de las instituciones públicas, deberían hacer, y coincido con usted, una lectura muy clara de eso para hacer respuesta. Si no, la brecha entre ciudadanos y Estado y gobernantes es muy amplia. Lo que sí quisiera, don Elliot, en el mundo de lo político es el manejo que se dice hoy, que se achaca a la actuación de la ministra de Salud y que de algunos otros funcionarios de gobierno, es si bajo su experiencia, porque lo hemos conocido en procesos electorales, pareciera que aquí lo nuevo, o por lo menos público, es que pareciera, no lo puedo afirmar, que hay una estrategia de gobierno en cuanto a no solo posicionar al presidente, sino que podría existir una de atacar o disminuir la imagen de quienes no coinciden con ellos. ¿Conoce usted de estos fenómenos en otros países donde formalmente se hayan hecho estudios, mediciones de este quehacer del Estado, de quien está en gobierno en contra de otros actores de la vida política nacional, incluidos los medios de comunicación, don Elio? Sí, claro. Claro que eso es una práctica totalmente utilizada hoy en día. O sea, yo he estado en granjas de troles que he visitado, ¿verdad? No me voy a reservar los países donde hay 300 personas, ¿verdad? Y atacando a los adversarios.
eso hoy en día se utiliza, es parte de las estrategias, se utiliza en gobierno y se utiliza en cada, ¿verdad? El troleo, es parte de una estrategia. Don Elliot, perdón, si nos hace para explicarnos qué es una granja de troles. Una granja de troles es un lugar donde están personas operando perfiles falsos, trabajan ahí todo el santo día, lugares donde hay 400 operando perfiles falsos. Como si imagináramos un call center en esa dimensión, solo de gente trabajando en eso, en troleo. Exactamente. Eso existe. Don Elliot, pero la pregunta cuando también, ¿y se hace con dineros propios o se hace del Estado o con dineros de terceros? Yo no le estoy poniendo, como usted bien decía, los países, pero han conocido de que sea como algo que se vea normal, con utilizar los recursos públicos para ese tipo de cosas. Yo creo que no se vería normal ni éticamente correcto, pero definitivamente yo estoy seguro que se las ingenia para que el dinero salga del gobierno y llegue para cumplir con esas funciones, ¿verdad? Estoy totalmente seguro que tiene que operar, porque cuesta tener gente sentada ahí haciendo, pues requiere dinero, pero es una práctica que está totalmente extendida y y es parte de este mundo nuevo que vivimos, ¿verdad? Que es la virtualidad. ¿Y este tipo de granjas existen en el país, don Elliot, o solo lo conoce de fuera de Costa Rica? Sí deben de existir en el país, definitivamente sí existen, he visto en campañas, sí existen, sí, claro que existen. Daniel, hay un tema interesante con la comparecencia de esta persona en la Asamblea Legislativa, y es si esto terminará judicializándose, si esto terminará siendo un tema meramente de comparecencia política, de show. También hay quienes dicen que esto se ha convertido en distractor de los grandes temas país que deberían estar discutiéndose, que posiblemente si don Elliot tuviera, ¿cómo se llama?, se le contratara para un análisis, también diría si las redes le han prestado atención o no a este tema de los troles. Pero ¿cómo lo ves desde la Asamblea Legislativa? ¿Se ha convertido en parte del show, un distractor? Hay quienes dicen que permite alejar los temas centrales de la Comisión de Análisis de Partidos Políticos. ¿Vino para quedarse este tema? ¿Cómo lo ves, Daniel, desde el punto de vista político? Mire, Fernando, yo creo que el tema sí es bastante grande, pero también creo que si se ha hecho grande es porque no hay otros grandes temas que le puedan competir. Y entonces yo creo que realmente si no tenemos otros temas de tanta importancia, tan mediáticos, claramente pues concentrémonos en este, que al menos a mi criterio muy personal, pues sí creo que está fungiendo pues en alguna medida como un distractor. Nadie está, por ejemplo, preguntando, bueno, ¿por qué no estamos en otros temas? Bueno, ¿cuáles son esos otros temas? ¿Por qué hay ausencia de los mismos dentro de la Asamblea Legislativa? Ahí, por ejemplo, ya don Rodrigo Arias pues ha sacado su colmillo político, ¿verdad? Mencionando, por ejemplo, la ausencia de temas de reactivación económica. Y aquí también yo creo que también el Poder Ejecutivo, en razón de que estamos en un periodo de sesiones extraordinarias, tampoco ha buscado de momento otro tema, que lo que puede ser una caja china, ¿verdad? Buscar otro tema más grande que nos permita quizá sacarnos un poco la atención de este tema. Eso hasta el momento me parece a mí no ha ocurrido. Como vos bien lo mencionabas y lo recordarás, son temas que generalmente se quedan en el punto de vista mediático, rara vez pues vuelven a tener un impacto. Se hablará de la judicialización y probablemente en 12 años sepamos qué fue lo que llegó a esa investigación de índole judicial. Y lo que a mí me encantaría, pero he estado consultando a otras personas, y aquí Elliot pues nos puede también dar algún tipo de insumos, es que realmente pues revisando
legislación de carácter electoral de otras latitudes, es muy difícil pues poder establecer mecanismos de control a este fenómeno que te decía, me parece que ha llegado para quedarse. Cualquier otro tipo de restricción se podría entender como una acción contra la libertad de expresión, contra el libre contenido o el libre derechos de conectividad, etcétera. Al menos en regímenes democráticos, no, a lo que he podido pues conversar con colegas, con amigos de otras latitudes, me dicen que también, que todos los países prácticamente están en esta misma situación, viendo a ver cómo se controla, pero no teniendo muy claro cómo hacerlo. Daniel y don Elliot, ese es el tema del último bloque. Vamos a ir al último corte y venimos un poco con el tema de los controles y también qué irá a decirnos el Tribunal Supremo de Elecciones de lo sucedido en la campaña electoral. Permítanos de verdad un par de minutos en nuestro último corte comercial y venimos al bloque final de su programa En la Esquina del Parque. Con permiso, ya regresamos. En la Esquina del Parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la Esquina del Parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la Esquina del Parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la Esquina del Parque y por Antena 6. Los espero. En Coopecaja somos más que una institución financiera. Somos una cooperativa de ahorro y crédito con más de 50 años de trayectoria y solidez. Repartimos nuestros beneficios porque cuando vos estás bien, nosotros también. Compartimos un sueño y hoy nos transformamos para incluirte a vos. En Coopecaja soñamos juntos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Este mensaje es para hablarte de los estafadores, quienes utilizan nuestro nombre para engañar a la gente. Hacemos lo posible por ganarle Para encontrar y eliminar páginas falsas creadas por delincuentes. Y promover la educación para prevenir fraudes. Y también, al colgar el teléfono, si tengo una sospecha. Y sobre todo sin compartir ningún dato sensible. Porque nos han atacado. Y nos han hecho daño. En la Esquina del Parque. Gracias por continuar con nosotros. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Gracias por seguirnos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en Antena 6. Y le invitamos para que quienes están en las distintas cableras sigan con toda la programación de Antena 6. Igualmente, si su cablera, si nos está viendo por el Facebook Live, no tiene Antena 6, solicítelo. Es completa y absolutamente gratis la inclusión de Antena 6 en sus cableras. Hoy hemos venido conversando sobre los trolls y su presencia en el quehacer político costarricense y toda esta dimensión de las redes sociales, el mundo digital, con nuestros invitados, don Elliot Cohen Riva, estratega de contenidos digitales, y don Daniel Calvo Sánchez, analista político. Antes de irnos a este último corte comercial, don Daniel planteaba sobre el tema de los controles al accionar de estos troles, de estas nuevas estrategias digitales, y lo planteaba también desde la perspectiva hace algunos minutos, más rato, sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y lo vivido en la campaña electoral. Don Elliot, a partir de lo que plantea Daniel,
y a partir de la vivencia de la campaña electoral, ¿cómo siente usted al Tribunal Supremo de Elecciones con este tema? ¿Cercano, lejano, muy tierno todavía, o ya se ha percibido alguna intención, por lo menos en esa primera perspectiva de lo electoral? Y segundo, pues conocer también su criterio en cuanto a lo que Daniel planteaba de esos controles, que también me atrevo a decir de una vez, pareciera que también a los medios de comunicación, como los políticos, los medios de comunicación tradicionales, se quedaron también atrás y hoy reclaman que la gente no les crea lo que dicen, pero tampoco hacen por dónde encaminarse. Un poco sus reflexiones sobre esos temas en esta parte final del programa, don Elliot. Sí, bueno, yo creo que en este particular hay muchos grupos involucrados, ¿verdad? Primero están los propietarios de las plataformas, ¿verdad? Hay que entender que son negocios. Las plataformas son negocios, ¿ok? Y la parte perversa que tienen las plataformas es que comercian con la información de nosotros. Es como si, por ejemplo, en la época del teléfono, el modelo del negocio del teléfono, cuando se inventó, en lugar de vender los minutos que uno usa el teléfono, vendieran la información de las conversaciones que se daban por teléfono. Como si la gente de los teléfonos, las operadoras estuvieran oyendo todas las conversaciones y en lugar de facturar por el uso que usted y yo hacíamos del teléfono, facturaban por lo que hablábamos nosotros. Entonces ya de por sí tiene un elemento perverso, ¿verdad? Las redes sociales en cuanto al modelo de negocio, ¿verdad? Sin embargo, sí hay preocupación por los actores, porque sí han resultado con muchas críticas y se han dado cuenta de que han servido para hacer mucho daño en algunos casos, y entonces ellos sí están buscando de alguna manera regular y han venido poniendo mayores controles a algunas cosas. Por ejemplo, en lo político, todo lo que es la publicidad, lo que es la pauta, tiene que estar debidamente registrada. Hay un informe que es público de cuánto cada persona ha gastado en la pauta política. Uno no puede anunciar cosas de política, por ejemplo, para algún tema en particular, como antes se hacía, lo antojadizo, ¿verdad? Hoy en día hay que cumplir una serie de requisitos. No todas las personas pueden pagar grandes cantidades de dinero o por pautas en las redes sociales. Entonces, por ahí hay un control que es importante y que se está generando, y hay preocupación. En el caso concreto de Twitter, por ejemplo, con el nuevo propietario también hay posibilidades de cambiar. Incluso ellos están planteando la posibilidad de cambiar el modelo de negocio para no comercial con la información, sino con el uso que se hace de la plataforma. Por otro lado está los controladores o los reguladores, ¿verdad? En este caso el Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, en lo que respecta a la parte de las elecciones. Yo en el caso concreto de Costa Rica sí he sentido que en la parte de las redes sociales hemos tenido un tribunal un poco contagiado de lo mismo de los políticos viejos, ¿verdad? Un poco de indiferencia hacia las redes sociales, hacia la importancia que tiene, y en ese sentido pues hicieron algunos acuerdos con Facebook y todo, pero por otro lado ellos no se han metido de lleno, por ejemplo, al tercer aspecto, que es la parte ética, el usuario, ¿verdad? Que incluso en ese sentido deberíamos ya de empezar a hablar de urbanidad, digamos, si se quiere, desde las escuelas, empezar a la gente a educarla en el comportamiento y en el uso de las redes sociales, porque las redes sociales vinieron para quedarse y tenemos que aprender a movernos en eso, como también aprendemos a cruzar una zona de seguridad y a estripar el botón y cómo comportarnos en una mesa y miles de otras cosas que hemos aprendido
nos han generado una cierta de valores y de principios éticos que los aplicamos en muchos comportamientos. También en ese sentido hay un elemento de educación que los reguladores y el Estado deberían de invertir ya recursos y tiempo y sobre todo mucha energía para ir educando y a los usuarios. Yo creo que por ahí es por donde anda el tema. Daniel, qué interesante lo que plantea don Elliot de destinar recursos, pero aquí también es de cambiar voluntades y de cambiar visiones. Vos que pasás muchas de tus horas en esa burbuja o navegando en esa burbuja, en esa red social que se llama Asamblea Legislativa de Costa Rica, porque creo que particularmente eso es una burbuja en cada país muy diferente en algunas cosas, pero en la que también hay algunos que creen que todos los que estamos afuera les prestamos atención. ¿Ves posible que este tipo de cosas que dice don Elliot, por lo menos en discusión sana y sensata, estemos cercanos a tenerlo? ¿O simplemente por ahora seguirá siendo parte del show, de lo que salva, de lo que sirve? Porque yo tengo además como impresión, Daniel, ahora que hablabas de don Rodrigo Arias, me parece que también hace una lectura oportuna de salir de un silencio para tratar de, que ya lo sabemos y lo estuvimos hablando, de construir su reelección para el próximo 1 de mayo, ¿verdad? Entonces asoma la cabeza en un momento en el que nadie lo hace y donde pareciera que también a Zapote no le suena tan descabellado que eso suceda así. Fernando, lo que podría decir es que si bien muy probablemente vaya a estar en el tintero de eventuales reformas electorales, o ojalá es lo que yo quisiera pensar, lo primero es que creo que hay una enorme cantidad de reformas electorales que están antes y que inclusive, cuidado, si no están ligadas de alguna u otra forma con este. Te pongo por ejemplo, ¿por qué se hace un uso, diría yo, tan importante de las redes sociales? Bueno, porque el acceso a los medios de comunicación en este país de carácter electoral es a todas luces desigual. Yo me atrevería a decir, o quizá pudiera existir una correlación de que haciendo quizá más democrático el acceso a los medios de comunicación para todos los partidos políticos, algunos no sean solo las redes sociales como su único mecanismo de visibilidad, por ponerte un ejemplo. Ahora, yo creo que en el tema de las redes sociales, a mí me parece difícil, al menos en este momento, ¿verdad? Y hablando desde mi ignorancia como sobre estas tecnologías, que se pueda hacer algo. A mí me parece que mucho depende del tema de las plataformas. Y uno, pues hago una memoria, yo quizás hace unos 12 años, recuerdo la facilidad con la que uno se podía crear un correo electrónico. Yo podía decir que me llamaba Elliot Cohen o llamaba Fernando Fait y creaba el correo fernandofait@gmail, etcétera, y no había ningún inconveniente. No, ahora uno ve, por ejemplo, cuando tiene que crear un correo electrónico que tiene que tener asociado un número de teléfono, que te mandan una clave a ese teléfono para validar que uno sea X persona. Lo mismo y sucedía mucho, bueno, todavía creo que ese tema sigue vigente, el tema de la alteración de encuestas en vías digitales. Recuerdo cuando en aquellas ocasiones se hacían por un tema de cookie. Cookie es un tipo de memoria que quedan en los ordenadores que una vez que decía, bueno, ya una vez que el ordenador votó, no puede votar más. Pero la gente lo que hacía era pasaba borrando la memoria y votaba 500 veces en una encuesta. Entonces uno decía que X candidato tal vez iba perdiendo por 600 votos al cierre del día y amanecía al día siguiente ganando por 1000 porque estaban esas herramientas. Bueno, ahora ese tipo de, por ejemplo, en plataformas de encuestas, ahora se hacen con diferentes tecnologías, con temas de IP que pueden rastrearse, por ejemplo, en dónde está la persona y que no pueda meter de muchas formas. También está el tema que ahora lo hablabas, de que a uno le causa gracia cuando lo que ves que esos troles provienen todos de Asia o provienen todos de un país pues muy lejano, de latitudes realmente remotas en comparación a Costa Rica. Y aquí hay varios elementos, hay herramientas, por ejemplo, en las que uno dice, bueno, usted ya votó con una dirección de Costa Rica,
ahora vaya y vote con una dirección de Panamá, ahora vaya y vote con una dirección de Ucrania, ahora vaya y vote con una dirección que inclusive hace todavía más difícil los controles para poder rastrearlo, o inclusive ahora que Elliot, y te llamaba la atención, planteaba las granjas de troles, en ciertos países son 1000 veces más baratos estos servicios. Entonces se contratan, por ejemplo, la granja de troles de un candidato en Costa Rica, aunque lo ideal, yo diría, es que esté en el mismo país para que conozca, etcétera. Resulta que en Venezuela, por la situación en la que viven, resulta 3 veces más barato tener la granja de troles ahí, o en Asia, etcétera. Ahora, por ejemplo, ayer yo estaba sufriendo porque la página del Congreso se había caído porque una invasión de troles desde Asia. Entonces, para poner un ejemplo de temas de los que suceden, me parece a mí que realmente es difícil plantear, al menos en el corto, y cuidado si no en el mediano plazo, reformas que tengan que ver con el tema de las redes sociales, con el tema de los troles, porque aunque se planteen, la verdad es que las formas de poder ejecutarlas en un plano real, de tener a alguien destinado ahí, será muy, pero muy difícil. Pero yo creo que hasta ese momento vamos, y no solo los partidos políticos, ahora que lo hablábamos, sino también el propio tribunal, tendrán que tener casi que sus comandos de estrategia digital, de TI, realmente avanzados, de ciberseguridad, por ejemplo, personas troles que se caen, que se traen abajo las páginas del candidato, lo boicotean, alteran la imagen, etcétera. Y me parece que será un tema que cada vez en los nuevos procesos electorales pues se les va a prestar una mayor atención. Pero sin duda alguna, don Elliot y Daniel, muy importante que también sea parte de la discusión política y académica del país, porque ahora estamos conversándolo hoy, aunque no es proceso electoral, pero sí, uno tiene que reconocerlo, se convierte en tema para los medios por el escándalo de Calandrelli. Pero si no le hemos puesto la dinámica, y me gustaba lo que decía don Elliot. Ya es una dinámica que, así como a los niños ahora desde preparatoria y primer grado los enseñan a manejar una tablet, porque además parece que ya nacen con sus dedos aleccionados para manejar las pantallas, debería también ser parte de la currícula educativa el cómo desarrollarse entre esas redes sociales. Nos decía don Marcos Arce Cerdas, que es de San Carlos, que nos dejó hoy su mensaje, y permítame, se perdió la seriedad de las redes sociales. Yo no sé si la seriedad, pero por lo menos para quienes la buscaban puede ser que la haya perdido, o por donde se haya movido. Pero creo que va en esa dinámica que decía don Elliot, de una formación en algo que llegó para quedarse, que además vendremos hacia nuevas cosas, el metaverso, la interacción diferente. Esto camina acelerado y nosotros como muy rezagados. Así que me parece, y de verdad yo les agradezco esta tarde de sábado compartirlo para crecer nosotros y crecer también quienes nos han venido acompañando en la tarde de hoy. Quisiera, don Elliot, alguna reflexión final de este mundo de las redes sociales, de lo digital, de lo que al final de cuentas tampoco no es de asustarnos. Cuando hemos hecho cambios a lo largo de la historia, siempre se generó un susto. Si se ha sabido administrar, funciona para bien. Reflexiones usted que en su diario vivir este tema es lo normal y lo habitual. Sí, yo creo no, estamos en una época de transición, y yo veo que más bien estas herramientas, el internet, nos está llevando poco a poco, con algunos dolores de cabezas como los que estamos pasando, ¿verdad? Pero nos está llevando hacia una democracia todavía más participativa, porque lo que hizo este aparato es que nos dio poder de opinión a todos los ciudadanos. Ya Daniel hablaba lo que costaba el acceso a los medios tradicionales. Hoy podemos opinar en tiempo real, incluso, ¿verdad?, sobre lo que está diciendo una persona o haciendo una persona. Entonces yo me imagino una democracia en algunos años donde incluso, por ejemplo, referendos y cosas de esas las podemos estar
viendo de una vez, o sea, desde la Asamblea Legislativa pueden consultar a todos los ciudadanos a través de una votación, decir qué piensan sobre el TLC o no, ¿verdad? O sobre cualquier otra ley. Entonces, yo creo que más bien vamos hacia una democracia todavía mucho más participativa gracias a la tecnología. Definitivamente eso nos ha acercado, nos ha dado un poder que muchas otras personas antes no tenían, si no era poder económico para pagar un campo pagado en la prensa o relaciones o lo que fuera para poder emitir una opinión. Hoy en día la gente, cualquier persona puede emitir una opinión a través de su teléfono en cualquier lugar. O sea, se puede meter a cualquier medio y no solo en Costa Rica, afuera, ¿verdad? A dar una opinión sobre X o Y tema. Entonces yo creo que lejos de ser un problema, más bien yo creo que va a ser algo que va a fortalecer la democracia. Sin embargo, como toda época de transición, es muy conflictiva, muy complicada y eso es parte de lo que estamos viviendo en estos momentos. Daniel, tus reflexiones finales, y me quedo con la idea de don Elliot de la democracia participativa, pero como todo significa también educar en esta nueva forma de democracia participativa. Daniel, tus reflexiones finales. Fernando, yo también sería en la misma línea de Elliot en cuanto a la participación, pero esa participación conlleva riesgos importantísimos, ¿verdad? De realmente y de los posibles controles que no podamos tener. Quizá yo creo que también es prudente que en estos momentos, yo soy de la idea que Costa Rica peca mucho de ombliguismo, ver qué es lo que está sucediendo en otros países con esto. Un ejemplo que a mí me llama, por ejemplo, significativamente la atención es, por ejemplo, tener un presidente que no necesariamente haya vivido en el país. Eso está sucediendo en Chile. En Chile, por ejemplo, una persona que hizo toda su vida prácticamente fuera de ese país, a través desde las tecnologías de estar opinando sobre temas, digamos, fuera de ese país, pero relacionados ahí, bueno, pues pudo llegar a fraguarse, por ejemplo, una candidatura presidencial y a la postre la presidencia, o lo que yo te decía de cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para la movilización pero muy importante, para cosas buenas como para cosas malas. Te mencionaba yo el caso, por ejemplo, de Trump, o el caso en Brasil con ahora con Bolsonaro, pero también yo creo que esa participación pues podría darse para casos muy positivos, para cosas sociales importantes, y ojalá que eso sea lo que depare para nuestro país en los próximos años, en los próximos lustros, próximas décadas. Muy interesante, Daniel, en lo que planteas, porque a veces dejamos de lado lo que sucede en la historia y no lo valoramos a futuro. Recordarán ustedes y muchos de nuestras amigas y amigos que nos sintonizan cuando se dio aquel atentado en España, que después generó un fin de semana con mensajes de texto. No estamos hablando ni de WhatsApp ni de redes sociales. Un cambio en una votación entre en aquel momento Rodríguez Zapatero por el PSOE y quien después resultó presidente, que se me va ahorita el nombre del Partido Popular, Mariano Rajoy, y eso significó ese manejo de la gente, ¿verdad? Con el deseo de, si se encausa bien, coincido con ustedes dos, podemos fortalecer nuestra democracia y, por supuesto, ser vigilantes de los que ahora también polulean más, que son los que quieren sacar noticia falsa, atacar la identidad de un país, y como decía don Elliot, y con eso cierro, por deporte, por el mero gusto de ver a algunos en contra peleando. Don Elliot, Daniel, muchas gracias por haber compartido esta tarde de sábado, y que sea un tema para más en las próximas semanas y los próximos años. Feliz tarde para ambos, muchas gracias. A las órdenes. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado en su programa En Esquina del Parque. Espero que haya sido de gran crecimiento para informarnos, para conocer, para tratar de entender lo que pasa en el diario vivir cuando escuchamos de una u otra forma. Con la verdad absoluta, no, con lo que traemos de comentarios de nuestros invitados y de este servidor, para que usted se haga de la mejor idea, tome su criterio y construya país. Por hoy hemos terminado.
próximo sábado a las 3 de la tarde. Yo lo espero aquí, en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. En la esquina del parque. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.